Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. A través de mi canal de YouTube, seguimos con los hábitos. Juntos vamos a seguir con buenos hábitos. Programación neurolingüística. La programación neurolingüista es la ciencia que nos enseña, nos abre caminos en nuestras conexiones neuronales para poder programar lo ya programado. Es decir, tenemos información almacenada en el segundo nivel de la mente inconsciente. Lo importante es saber que esa información la recibimos desde que estábamos en el vientre de mamá, durante la concepción. Muchas veces pasa que el producto de la concepción no fue planeado, o falló el método anticonceptivo, o fue un encuentro casual sexual, o puede suceder que sí fue un embarazo muy deseado. En cualquiera de los casos, resulta que nadie nos salvamos de las heridas de la infancia. En el caso del producto de la concepción no deseado, la madre embarazada y su pareja comentan como que el producto es un problema, es una consecuencia, y esa información es recibida por el producto. Está absorbiendo, chupando toda esa información. Las emociones de la madre pasan al producto de la concepción, y como lo primero que se forma en el producto es el sistema nervioso, entonces su cerebro del producto ya tiene receptores donde recibe toda clase de información, y ahí empieza la herida de rechazo, y tengan esa sensación de rechazo para toda la vida, a menos que empiecen a ser consciente esta herida. En el momento en que tengan conciencia, en el caso que fue un hijo deseado, la madre inconscientemente comenta y siente un poco de rechazo hacia sí misma. ¿Por qué? Porque el vientre crece y ya no le queda la ropa. Manifiesta con su incomodidad que tiene que conseguir ropa, porque ese niñito la está engordando tanto. Entonces es chupada toda esa información. Aquí inicia la herida de rechazo. Toda esa información, esa primera herida de la infancia, una vez que tenemos conciencia, esa información la podemos reciclar. Es basura para nosotros, ya que nos limita mientras andemos por la vida sintiéndonos rechazados. Tenemos afortunadamente un gigante dormido dentro de nuestra mente. Al descubrir a este gigante dormido, que lo podemos despertar haciendo consciente esta situación, tenemos la herramienta más poderosa dentro de nuestro cerebro. Solo es saberla usar. Todo se hace fácil con la práctica, ya que desde pequeños no aprendimos, no nos enseñaron que sí es posible reciclar toda esa información que nos fue dada, que ahora ya no nos es funcional, ya que recibimos cuando nuestra conciencia estaba dormida. Pero ahora que ya no somos niños, con un cerebro ya maduro, podemos hacer conciencia y sacar desde el segundo nivel de la mente inconsciente esa primera herida de la infancia, que es la herida de rechazo. Claro que pudimos haber tenido más heridas durante los primeros 6 años de vida. La segunda herida es la herida de abandono.
Los niños sienten esa herida cuando su mamá, por, por necesidad de trabajo o de algún viaje, se aleja y se queda a cargo el niño con otra persona. Y el niño siente el abandono. Ahí en el cerebro se queda almacenada la herida de abandono. Puede seguir habiendo otras heridas de la infancia. Por ejemplo, la herida de humillación, cuando la madre descalifica al hijo. Otra herida de la injusticia, cuando la madre compara con tus hermanos, te quita algo, te quita algo tuyo para dárselo al más pequeño, porque está llorando. Otra herida es la de traición. Te prometen algo y no te lo cumplen. Pues todas esas heridas dejan huella en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de percibir el mundo en la edad adulta y nos llevan a vivir nuevamente experiencias nocivas sin darnos cuenta, causándonos daño a nosotros mismos y también les causamos daño a los demás. ¿Por qué? Porque nos sentimos heridos y andamos hiriendo a los demás. Entonces empezamos a traer más de lo mismo. Personas que nos presentan las 5 heridas de la infancia. Buscamos parejas que nos rechacen, buscamos parejas que nos abandonen, buscamos parejas que nos humillen, buscamos parejas que sean injustos con nosotros, que seamos traicionados o al contrario, tú las manifiestas esas heridas de la infancia con tu pareja. Con quien más es notorio es con la pareja. Son experiencias muy dolorosas vividas en la época más vulnerable, en la infancia, en donde no sabíamos cómo defendernos y quienes nos cuidaban eran autoridad para nosotros y todo lo que nos decían no lo cuestionábamos. Para nosotros era absolutamente cierto. Por eso, si nos descalificaban, lo creíamos todo. Lo bruto, lo tonto, el no puedes, el no mereces. Es un programa social y psicológico muy común en el mundo entero y se repite por generaciones. Pero lo más importante es que te des cuenta, darte cuenta que tienes armas. Todo se hace fácil con la práctica. Significa que hay que trabajar, no quedarnos tan solo con la información, porque sí es posible sanarlas. Solo hay que reconocer las heridas de la infancia y hacerlas consciente, ya que están como dormidas en la inconsciencia, pero no se van a despertar en el momento que enfrentamos una situación similar a la vida cotidiana. Entonces, si enfrentamos una situación similar, ahí se van a despertar las emociones. Y ahora, ya como adulto, aquí está la clave del éxito, de cómo vamos a responder ante la situación. Vamos a responder como una persona que ya ha sanado las heridas o como una persona que está muy herida, manifestándose ante la situación, alterada, dañándose a sí misma y a los demás. En el momento que tú te des cuenta que ya no estás reaccionando mal, que ante cualquier situación que te recuerde tu herida, reacciones con amabilidad, con comprensión, con tolerancia, con paciencia, con amor. Aquí pones a trabajar tus principios, valores y amor. Entonces ya estás sanando tus heridas. No quiero decir con esto que nunca más vas a reaccionar con las emociones. Matea, miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Son las 5 emociones básicas.
porque las vamos a seguir viviendo, Amatea. Todas las emociones, y no es malo, es saludable, es nuestro deber y nuestra obligación experimentar todas las emociones, porque únicamente vamos a aprender a gestionar nuestras emociones. Y así, al gestionarlas, como resultado tenemos pensamientos de calidad. Al tener pensamientos de calidad, actuamos de manera correcta. Tener en cuenta que el hecho de tener heridas de la infancia no significa que las vamos a tener para toda la vida. Depende de nosotros, de todos y cada uno de nosotros, trabajar en ellas. Y sí se puede, porque al hacerlo es como volver a vivirlas. Primero, reconocerlas, sí sufrirlas, pero de manera diferente. Ya ahora de adultos, con la conciencia despierta, con herramientas que de niño no pude defenderme, con calidad de pensamientos ahora, gestionando las emociones con aceptación. Nos vamos aprendiendo a transformar desde adentro, porque recuerda, como eres por dentro, eres por fuera. Para sanar las heridas dentro de cada ser humano hay un gigante dormido y ocurren milagros, porque cuando el gigante despierta se llama programación. ¿Por qué? Porque le enseña a las personas a programar la mente, siempre y cuando llenemos a nuestra mente de los programas correctos para conseguir buenos y mejores resultados en tu vida. Si tus afirmaciones son de que es posible, así será, ya que en lo que tú creas, lo creas. Qué maravilla sería sanar a los padres para poder sanar a los hijos. Afronta lo que sientes y lo que viviste. Manifiesta tus emociones. Reconoce tu dolor. Reconoce tu enojo. Reconoce tu resentimiento. Solo es temporal esas emociones, este sentimiento. En cambio, si decides huir, parchar, reprimir, no esconda las emociones. Esas emociones no sanadas entonces siempre te van a perseguir. Es bueno que llores, es bueno sentirlas, es bueno sentir rencor, tristeza, es bueno sentir, porque todas esas emociones son temporales. Las emociones son más fuertes que nuestro pensamiento, porque sucede que si huimos de ellas, o sea, si huimos de las emociones, nos alcanzan y nos revuelcan. Así que déjalas fluir, amatea, dales permiso de vivirlas y sufrirlas. Van bajando su intensidad. En cambio, si no le das permiso, te alcanzan y no las puedes controlar. Mejor permite que sí se manifiesten. No son eternas. Date permiso de sentirlas, vívelas. Cuando les das permiso, las estás aceptando y ya no te van a gritar. Si no les das permiso desde un principio, todo pasará también. Por ejemplo, imagina que llegas muy molesto con alguien y esa persona te escucha y te da permiso de desahogarte. Después de un rato vas a seguir con el mismo enojo, ¿verdad que no? ¿Qué pasaría si llegas con esa misma persona y no te quiere ni escuchar, trata de ignorarte? ¿Qué pasará con ese enojo? Ese enojo que sientes, date permiso de sentir el dolor del enojo. Si tienes que llorar, llora. No reprimas más tus emociones. Recuerda, emoción reprimida, enfermedad aparecida. Por ejemplo, para que funcione la sanación de tus heridas, no se trata de sacarlas e ir que solo te escuche tu pasado, ir con un psicólogo o
con quien te esté escuchando. No se trata de sacarlas, nada más que te escuchen de tu pasado, que te hagan sentir bien y que aparte gastes tu dinero. No, porque porque solamente te escucharán y así no se sanan tus heridas. Te deben ayudar a poner un alto, darte armas para defenderte. Por ejemplo, tu marido te maltrata. Saber que las emociones no son malas, nos causan dolor, sí, pero precisamente para motivarnos nos obliga a luchar contra lo que está mal y tenemos que cambiar. ¿Cómo sanas las heridas del pasado? ¿Qué te hicieron cuando eras pequeña? No tenías las herramientas ni la madurez para defenderte. Ahora como adulta, te llevo a defender a esa niña herida que vive dentro de ti y ya con madurez cerebral y con habilidades, con destrezas, fortalezas para la vida, poniendo límites a ti para que los demás no rebasen tus límites. Los límites son para ti, no para los demás. Así logras ser fuerte y te puedes controlar para saber salir ante cualquier adversidad que se te presente en tu vida. Se logra sanar el pasado con acciones en el presente, porque ese es nuestro trabajo, porque no tienes por qué seguir atrapada en esas emociones del pasado. Esas emociones que te hicieron daño, recuerda, no solo es que las expreses, que las saques y ya, no, las tienes que reconocer primero para poderlas tratar y no volverlas a esconder en tu ropero, en tu cajón. Las tienes que sentir, revivir, las tienes que sufrir para que poco a poco disminuye su intensidad. Si las vuelves a guardar en el ropero, en el cajón, cuando menos te lo esperes, van a salir desbocadas y te van a dar una revolcada y te va a hacer sufrir a ti y vas a dañar a los demás. Mejor ves reconociéndolas. ¿Son dolorosas? Sí, pero eso te motiva a que luches por lo que está mal y tenemos que cambiar. No te, no le temas a Matea a las 5 emociones básicas: miedo, enojo, tristeza, amor, alegría. Vívelas, súfrelas, sufre las emociones para que una vez reconociéndolas disminuyan de intensidad. Esas emociones guardadas, cuando las aceptas, van bajando su intensidad y ya no van a salir como caballo desbocado. Emociones incontrolables, solo vívelas, siéntalas y no las vuelvas a guardar en el ropero o en el cajón. Ya no trates de olvidar, ya no trates de parchar, de ponerte un curita en la herida, con vicios, con alcohol, con tabaco, con drogas, con comidas copiosas, bulimia, anorexia. Las emociones no gestionadas avanzan a la depresión y suicidio. También hay que preguntarnos si realmente mis heridas están en el pasado o tengo que solucionar algo en el presente. Si viviste cosas que te dañaron en el pasado, pregúntate, ¿para qué viví eso? No por qué, porque si tú preguntas por qué, solo estás justificando. ¿Para qué? ¿Para qué viví eso? ¿Y qué experiencias puedo sacar de eso? Hazte cuenta, pudiste haber sido como lo que le pasa a un carbón. Al carbón lo exponen a temperaturas altísimas. El carbón solo se transforma en diamante, exponiéndolo a fuertes temperaturas. Al igual a nosotros nos pasa, esas heridas del pasado son experiencias dolorosas que solo quien las vivió son oportunidades de aprendizaje, solo para quienes quieren ver la vida
con otra lente para vivir bien y mejor. Puede hacer las pruebas más difíciles de la vida, porque solo viviendo las experiencias de dolor, de maltrato, de incomprensión, de violencia, de falta de cariño, etcétera. Puede haber mucho. Muchas personas agradecen lo que vivieron, aunque en su momento fue muy doloroso. Esas cosas ya pasaron. Todo lo malo vivido en la actualidad ya no existe. Y entendí que necesitaba vivirlo para hacer ahora todo lo puedo lograr, todo lo que te propongas. Eres un sobreviviente para ser feliz en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué uno decide qué hacer con su mente? Porque nosotros somos los que decidimos qué hacemos con nuestra mente. Hay quienes deciden quedarse con el dolor y desechan el aprendizaje. Otros se aferran a creer que así son las cosas y así viven y mueren. Otros se quedan con el aprendizaje. No es que lo deseche lo vivido, sino que comprendió, entendió que ya no está viviendo las situaciones dolorosas que vivía cuando era niño o adolescente. Aprender a hacer uso de esas experiencias dolorosas que si las vivimos, fue para algo. Si las vivimos, fue para algo, no para repetir los errores, las malas experiencias de mis padres, sino para qué. Entender quiénes nos hicieron un mal. No justificamos ni nos compadecemos para dar una segunda oportunidad para que nos hagan daño, ya que las heridas equivalen a un trauma. Las heridas emocionales tenemos muy pocas limitaciones para sanarlas. En cambio, las lesiones físicas, a veces las amputaciones, no las podemos reparar. Hay más limitaciones. La buena noticia que las podemos sanar, así como las heridas externas que hemos tenido en la piel, en los huesos y hemos sanado de igual manera. Claro, bien tratadas en su momento. Entonces, si es toda esa información recibida en los niños, él o ella o en la adolescencia, todo lo que recibimos, como que es una consecuencia, como que es un problema. Entonces, esa es la información, es un hecho ver en la sociedad cuántos niños o cuántos adultos están en problema por haber vivido esta historia que se repite tanto en el mundo entero. Las estadísticas dicen que el 90% de nuestros problemas en la vida los tienes por todo lo que pasó entre los 0 y 7 años de edad. Porque a esa edad el ser humano no cuestiona nada. Su cerebro está inmaduro y no cuestiona a las personas con las que se vinculan, que son autoridad. Generalmente son nuestros padres. Y ciegamente lo que diga mamá o papá es completamente cierto. Cuando entramos a la escuela, las palabras utilizadas por los maestros, ellos no lo saben y lo hacen inconscientemente. Y está bien, pero hacen que el niño se bloquee al usar la palabra problema. Pero no nomás los maestros, en cualquier momento utilizamos esa palabra problema, el médico, tienes problema, quien sea, utilizamos esa palabra problema. Lo que pasa es que la tenemos almacenada en el segundo nivel de la mente inconsciente. Cuando éramos niños, nos hablaron como que éramos un problema, la herida del rechazo. Y no es por quien lo diga, sino que es la palabra aprendida como herida de rechazo, ya que esa palabra fue aprendida como una herida de rechazo. El maestro dice, niños, copien este problema.
la palabra problema le trae desde el vientre, entonces así la trae aprendida desde el vientre. Entonces el niño no va a aprender. A pesar de eso, el niño decide enfrentar la actividad y la mamá pasa y acaba de reforzar la herida. El niño está haciendo su tarea y la mamá, al utilizar malas palabras, y le dice a su hijito: mamá, no entiendo nada. Y le dice la mamá: pobrecito de mi hijito, igualito de bruto que tu padre. Y entonces ténganlo bruto para el resto de su vida. Así funcionan las palabras. Entonces, la programación neurolingüística nos ayuda a usar el cerebro. Estadísticamente, no usamos el cerebro ni siquiera el 10% de su capacidad. Desafortunadamente, no nos damos cuenta que tenemos un tesoro. Es una verdadera magia, nuestro cerebro, y no lo estamos utilizando. Entonces, si nos quedamos así, sin usarla, no vamos a tener buenos resultados en la vida. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos pasivamente esperando que alguien nos muestre lo que hay dentro de nosotros? Y eso solo lo podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Solo hay que salir, moverse, buscar la mina de oro que hay dentro de nosotros. Por ejemplo, los seres humanos funcionamos de manera diferente. Los hombres y las mujeres, los hombres son monofuncionales, las mujeres son multifuncionales. En la programación neurolingüística nos ayuda a sacar toda esa basura que tenemos almacenada en el segundo nivel de la mente inconsciente, reciclando, coger esa información que no sirve, que no vale romperla. Que no vale romperla y tirarla a la basura. Todos los días estamos aprendiendo del cerebro, programación neurolingüística. Los hombres tienen la visión puesta en una sola cosa. Así funcionan. Son monofuncionales. Son cazadores también. Cuando un hombre se va por algo, se va en dirección únicamente a cazar y lo consiguen. Por eso los hombres son monofuncionales. La diferencia, a diferencia de las mujeres, que somos multifuncionales, hacen varias actividades a la vez las mujeres. Atienden a los hijos, cuidan a su pareja, cuidan la casa, hasta miran la telenovela y a la vez están hablando por teléfono. Entonces, si entendiéramos esto, no habría tantos conflictos, no habría tantos conflictos de pareja. Al hombre solo encomiéndale una sola actividad. Es monofuncional. Para esas madres que tienen hijos varones, por favor, no les encomienden varias actividades a la vez. Recuerden solo una. Así funcionan ellos y se evitan conflictos con los niños, adolescentes, hombres, adultos varones. En cambio, a una mujer encomiéndale varias actividades. Es multifuncional. Y no por eso es más ni menos la mujer. Somos igual de valiosos las mujeres que los hombres, solo que funcionamos diferente. Y si tú le dices a tu marido: le lava las manos a tu hija y le pones el vestido, ¿qué creen que va a hacer el marido? O le pone el vestido o le lava las manos. Así funcionan ellos. Si comprendes esto, no vas a crear conflicto y no le vas a insultar diciéndole que es un desacomedido. Si ellos están viendo el fútbol, no les hablen. Están en su función monofuncional. Aprendamos a manejar el cerebro y nos evitemos muchos conflictos.
Nosotras las mujeres leemos mejor el lenguaje no verbal, mejor que los hombres. ¿Por qué? Porque ya tenemos registrado en el cerebro lo que puede suceder. Por eso, cuando un hombre engaña a una mujer, la mujer es la primera que se entera. Por el contrario, por el lenguaje no verbal. Pero cuando una mujer engaña al hombre, el hombre es el último en enterarse.